damos la bienvenida al conversatorio Ser Internacionalista, experiencias de ejercicio profesional en el exterior. Este espacio tiene como propósito dialogar con egresados y egresadas acerca de la experiencia de estudiar relaciones internacionales en la Universidad del Rosario y la experiencia de ejercer la carrera en el exterior. Hoy contamos con dos participantes a quienes les agradecemos mucho su tiempo y participación en este espacio y de forma adicional porque nos acompañan con diferencia horaria. Aquí está con nosotros Ana María Vela Rey. Ana María nos acompaña desde Barcelona, España. Ana María trabaja en Ecovadis y es estratega de adquisiciones sostenibles. También está con nosotros aquí nuestro egresado Santiago Monroy Taborda, quien es especialista de operaciones en el Banco Interamericano de Desarrollo desde Washington. También pues le vamos a dar una bienvenida muy especial a Federman Rodríguez, quien es profesor y coordinador académico de Relaciones Internacionales y quien moderará esta conversación. Le damos la bienvenida a nuestra comunidad rosarista, estudiantes, egresados, profesores, estudiantes de colegio, padres de familia, a la dirección de extensión y egresados, a la dirección también de mercadeo que también nos acompañan acá. Voy a presentar muy brevemente a nuestros dos egresados invitados, posteriormente un pequeño abrebocas sobre lo que es el perfil ocupacional y profesional de nuestros egresados, para darle luego la palabra a Federman, quien guiará esta conversación. Bueno, Ana María Vela, quien es internacionalista, es graduada del año 2015, cursó un máster en gestión de la sostenibilidad de la Escuela de Negocios de Sostenibilidad en Suiza. Ya tiene 9 años de experiencia en desarrollo de negocios y alianzas corporativas para fundaciones y empresas sociales. Trabajó como directora de ventas y alianzas en Macaía. Es un aliado de Microsoft y Google para América Latina. Tiene 3 años de experiencia en desarrollo y gestión de proyectos de cooperación internacional en el ámbito social y medioambiental. Es actualmente cofundadora de 2 empresas sociales, Impact Hub Barranquilla y Corozo Tours. Entonces, bienvenida Ana María. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, Santiago Monroy, nuestro egresado, es internacionalista, se graduó en 2012, cursó un MBA en la Universidad de McGill en Canadá, tiene experiencia en consultoría de desarrollo sostenible y evaluación de impacto, así como negociación de acuerdos institucionales para movilizar recursos y promover la agenda climática en la región de América Latina y el Caribe. En el Banco Interamericano de Desarrollo lidera esfuerzos de movilización de recursos y alianzas estratégicas para la agenda de cambio climático y biodiversidad, así como en la gestión de cuentas del sector privado. Bueno, pues para empezar, es importante que se tenga en cuenta que el programa de Relaciones Internacionales del Rosario les da a nuestros estudiantes herramientas para comprender los diferentes actores que están en el ámbito de las relaciones internacionales, estados, organizaciones internacionales, multinacionales, individuos, ONGs, cómo interactúan y cómo deciden e inciden en el ámbito nacional e internacional. En su perfil profesional están en capacidad de proponer soluciones a problemáticas regionales y globales en los sectores público y privado, representan al gobierno en instancias internacionales, conducen la política exterior del país, aportan desde el análisis y la práctica en asuntos de orden político, económico, social, cultural, obviamente en Colombia y en el mundo, y como un ejemplo muy claro hoy, Ana María y Sebastián en el mundo, que es lo que nos van a poder contar ahora. Tienen formación teórica y práctica, lo cual es muy importante, sustentada en estudios de caso, hoy día con muchos laboratorios, muchas simulaciones para poderlos fortalecer en la toma de decisiones. Aplican herramientas que buscan formular soluciones a problemáticas nacionales, regionales y globales. ¿En dónde ejercen? Están, y esto es solo una de las posibilidades, porque hay muchas, en el Servicio Exterior Colombiano, en organismos internacionales, también trabajan en el sector empresarial, son asesores internacionales de empresas, de medios de comunicación, partidos políticos, de ONGs. Trabajan en los ministerios públicos, en establecimientos, empresas industriales y comerciales del Estado, en sociedades de economía mixta, en todos los organismos del poder público, en los diferentes niveles regional, departamental, local. Son siempre analistas políticos,
analistas económicos internacionales, orientadores siempre de la opinión pública a través de medios de comunicación, negociadores, siempre tienen espíritu negociador, asesores de negociaciones, no solamente del Estado, sino también de empresas privadas o en negocios internacionales y representantes también internacionales de empresas colombianas o de organismos del sector público. Entonces, como ven, la gama es amplísima. Tenemos más de 1.500 egresados en este momento. Ana María y Santiago hoy, y con la moderación de Federman, van a acercarnos un poco a lo que es esa experiencia de estudio en nuestra facultad y esa experiencia del ejercicio profesional. Entonces, bienvenidos y doy la palabra entonces a nuestro profesor Federman para iniciar esta conversación. No sin antes decirles que pueden ir pensando en las preguntas que quieran hacer a nuestros invitados y que más adelante Federman les dará el micrófono o también van a poder dirigir esas preguntas, escribirlas en el chat. Entonces, bienvenidos a todos y a todas. Tienes el micrófono contigo, Fede. Muchas gracias, Diana. Para mí es un verdadero honor el poder tener este conversatorio con egresados de nuestro programa de Relaciones Internacionales. Para mí, como coordinador del programa, es un orgullo mirar la trayectoria de nuestros egresados y sobre todo ver cómo el programa y sobre todo las competencias, habilidades, principios que adquirieron aquí en nuestra facultad, pues les han servido no solamente para consolidar un proyecto profesional, sino que también le han servido para la vida. Cada vez que nosotros hablamos de el programa o de los programas de relaciones internacionales, yo siempre pienso en esto como una orientación profesional para todos aquellos que están pensando en estudiar relaciones internacionales y para los que ya están estudiando relaciones internacionales. Cada vez que uno escoge una carrera, hay muchas preguntas que uno debe formularse. Yo creo que Diana ya respondió algunas de esas preguntas que tienen que ver principalmente con el sector laboral, básicamente cuál es el perfil ocupacional, y ustedes deben hacer una evaluación de sus perfiles personales, cómo esos perfiles encuadran en esos perfiles ocupacionales. Ahora, hay muchos más criterios que ustedes deben tener en cuenta cuando valoran un programa. Alguien puede decir, bueno, me interesa la planta docente, me interesa el tipo de investigación que se está haciendo, me interesa qué tan maduro es el programa. Estamos, por ejemplo, en nuestro programa, estamos hablando de un programa que fue fundado en 1997, es decir, es un programa que cuenta con una gran trayectoria, pero además es un programa que está enmarcado en un contexto académico robusto. Hay otros dos programas de ciencia política de gobierno y de gestión y desarrollo urbanos que nos permiten a nosotros mantener un diálogo de las problemáticas internacionales con una clara aplicación en lo nacional y en lo local. Hay distintos criterios: qué tipo de investigación hacen los profesores, qué tipo de consultoría, qué tipo de impacto tenemos en distintas audiencias, pero hay un criterio muy importante que es el de los egresados. Cuando ustedes traten de mirar un programa, valoren el programa en función de los egresados. ¿Cómo les ha ido a los egresados? Nosotros hemos pensado en este conversatorio básicamente con un enfoque. Queremos traer unas experiencias que muestren la manera en la que nuestros egresados son exitosos, no solamente en el ámbito laboral, sino que también son exitosos en otras sociedades, porque quizás hay dos programas en la Universidad del Rosario que tienen muy claro el proceso de internacionalización. Uno es el programa de Relaciones Internacionales y el otro, desde luego, es el de Negocios Internacionales. Esos programas tienen muy claro el proceso de internacionalización en el sentido amplio, cómo una persona es capaz de involucrarse en un sector académico o en un sector profesional ajeno a la realidad colombiana y cómo es capaz de leer las particularidades y las especificidades de esos contextos. Por esa razón, hemos invitado a Ana María Vela y a Santiago Monroy para que nos cuenten de sus experiencias. Y me gustaría empezar preguntándoles eh, ¿cómo creen ustedes que el programa de relaciones internacionales, en particular las distintas
materias, las distintas actividades, los distintos procesos de aprendizaje, enseñanza que ustedes fueron pues, bendecidos de atestiguar durante su trayectoria aquí en la facultad. ¿Cómo esos procesos los han afectado positivamente en el ejercicio de sus profesiones? Y también cómo lo que se aprendió en la carrera de Relaciones Internacionales les ha permitido tener un proyecto de vida, concretar ese proyecto de vida, porque no solamente estamos hablando del involucramiento en el ámbito laboral, sino pues un programa a veces termina siendo pues para la vida. Uno aprende unas competencias y unas habilidades para la vida. Entonces, quisiera empezar con Ana María, que nos cuente su experiencia, que nos cuente cómo el programa de Relaciones Internacionales ha afectado esa trayectoria profesional y sobre todo en otro país. Vale, bueno, pues Federman, Diana, muchísimas gracias por la invitación. Como estaba comentando antes de iniciar, me siento volviendo a casa, me siento muy cercana de mi universidad, me siento una rosarista identificada donde vaya, los países que he visitado, las empresas donde he estado, si me encuentro un rosarista, me siento en comunidad, me siento en familia. Lo sentí así en un evento, de hecho, alumni que hicieron aquí para egresados en Europa. Hubo una reunión en Barcelona, de hecho, con el rector aquí, y fue interesante encontrarnos entre rosaristas que nunca habíamos estudiado juntos, pero nos sentíamos familia. Así que, pues, feliz de estar aquí de nuevo. Voy a resumir un poquito mi experiencia y entrelazar un poco esos aprendizajes en relación a los conocimientos y todo el aprendizaje académico de la carrera, y bueno, luego iremos profundizando. Entonces, bueno, para contarles, soy bogotana, tuve la oportunidad y la bendición de estudiar en la universidad, que fue la única que puse en mi mapa desde el primer momento que quería estudiar. Recuerdo mucho que cuando apliqué, hice la entrevista de aplicación, volví a mi casa llorando y le decía a mi mamá como que tengo miedo porque fue la única universidad a la que apliqué y si no quedo, no sé a dónde voy a ir porque quiero realmente estudiar en la Universidad del Rosario. Y fue después de una charla, de hecho, que fui presencialmente a la universidad y era con egresados y hablaban sobre la experiencia de la carrera. Y yo podía ir a la de Relaciones Internacionales y a la de Administración de Negocios. Yo fui a la de Relaciones, me apasionaba el tema de viajar, de los países, y yo dije, bueno, por aquí yo creo que quiero estudiar algo en relación a administración, pero no tenía muy claro. Fui a esta sesión y después de esa sesión dije como, quiero estar en el Rosario. Entonces, bueno, quería contar esa anécdota porque para mí fue como que sí o sí quiero estar ahí, así que por eso me siento tan contenta de estar aquí. Entonces, bueno, pues mi experiencia profesional empezó muy joven, mientras estaba en proceso de grado, empecé en IESEC, de hecho, que es una organización que todavía tiene la Universidad del Rosario como una de las comunidades pues, de voluntariado en las que te puedes unir. Y para mí empezó un camino de cómo convertirme en un líder social, ¿no? De entender las problemáticas de las comunidades y desarrollar habilidades de liderazgo. Y ahí en ese camino tuve un intercambio mientras estaba haciendo mi carrera, como en séptimo semestre más o menos, me fui de intercambio a Rusia. Y ahí tuve la maravillosa experiencia de lanzarme al mundo, de empezar a comparar también historia que estaba aprendiendo en la universidad, dinámicas de lo que estaba sucediendo en los sistemas de poder y luego pues estar en Rusia, en una realidad un poco soviética todavía, en Samara, al sur de Kazajistán, y para mí fue abrirme al mundo. Definitivamente para mí esta experiencia con IESEC me dio un marco significativo de cómo entrar en el mundo de ser una líder en negocios de desarrollo enfocado en el sector privado principalmente y organizaciones internacionales. Entonces, en ese camino me uní a la junta directiva de IESEC en Colombia, después de haber estado a nivel local, me uní a IESEC en Colombia, luego a IESEC Latinoamérica y trabajé como líder de desarrollo de negocios, fomentando los intercambios multiculturales para Latinoamérica y para Colombia.
trabajando con diferentes entidades. Tuve la oportunidad de conocer 9 países con ISEC, que me permitió viajar a eventos internacionales y viajar a diferentes países para fomentar el intercambio cultural. De hecho, mi tesis de grado fue también con ISEC. Bueno, luego de ese camino de ISEC, que fue como recién egresada, entrando en este mundo de liderazgo y desarrollo de negocios, entra mi camino como emprendedora social, muy motivada por generar un cambio allá afuera. Sentí que de alguna manera yo quería crear mi propio emprendimiento para resolver dinámicas sociales, pero de forma sostenible, porque me daba cuenta que muchas fundaciones y organismos que dependen de la filantropía no eran sostenibles, y que quería desarrollar modelos que por sí mismo el modelo de negocio pues encontrara unas formas de ingreso. Así que me aventuré y estuve en Barranquilla 3 años emprendiendo con Impact Hub, que es una red global. De hecho, es una comunidad global que está en más de 100 países, donde fomentan centros de emprendimiento social para que en comunidades locales conectadas a nivel global puedan desarrollar modelos de negocios sostenibles. Entonces, visité el Impact Hub de Sao Paulo, visité el Impact Hub de Guatemala y dije, yo quiero traer esto a Barranquilla. En Bogotá hay uno que lleva muchísimo tiempo y en Barranquilla dijimos queremos desarrollarlo. Así que fue una experiencia hermosa de arriesgarme a crear mi propia empresa y entender las dinámicas globales de cómo las podía traer a un escenario pues caribeño. Ahí ese camino de como emprendedora. Luego fue mi camino de ese aprendizaje de emprendimiento que fue retante. Concluyó en que necesitaba tener muchas más habilidades para ser emprendedora, necesitaba más capital y necesitaba pues también conectarme mucho mejor con sistemas de inversión. Así que me uní, luego pues como me moví de ciudad, me fui a Medellín y tuve la oportunidad de trabajar como directora comercial y de cooperación internacional en Macaya, que es el ente, es el aliado principal de Google y Microsoft Non-Profit para Latinoamérica. Lideraba pues la expansión de movilización de recursos para los diferentes países en Latinoamérica, donde dan recursos específicos para que las fundaciones pudieran tener beneficios de Google y de Microsoft, fueran mucho más accesibles, que el hecho de una empresa que quiera adquirir Microsoft o Google es muy costoso. Así que tenía un equipo de 11 personas, fue maravilloso poner en práctica todo lo que había aprendido desde mis emprendimientos, ya ponerlo en un sistema mucho más organizado, desarrollar servicios también de cómo enseñar a las fundaciones a traer cooperación internacional. Fue un aprendizaje interesante de desarrollar y transmitir cómo movilizar recursos. Y yo creo que eso empezó a calar mucho más en términos de mis aprendizajes en la carrera, que era la cooperación internacional, la negociación internacional, los estilos argumentativos, que ahorita hablaremos un poquito, pero yo me siento que aplico estilos argumentativos en todo lo que hago todo el tiempo en relación a tener marcos que justifiquen por qué necesitamos recursos. Así que en ese escenario, pues con Macaya tuve mi primera experiencia con la Fundación Interamericana, la IAF, de traer recursos para la alfabetización digital y trabajar en un proyecto específico con Macaya, de construir de cero un proyecto de cooperación internacional e implementarlo. Y bueno, después de esto, de mi experiencia de Macaya, dije, a mí me falta el lado medioambiental, a mí me falta un poco meterme en el escenario que se está moviendo de cambio climático, necesito estudiar un poco más de esto. Hice mi maestría, me vine para Europa con ese propósito de entender qué estaba pasando en la regulación internacional de ESG, cómo meterme más en el tema de Derecho Internacional, que lo había visto en la maestría, pero ya que en la carrera, pero quería profundizar mucho más. Y me vine a Europa a especializarme en sostenibilidad y pues me encontré con la oportunidad de trabajar con EcoVadis, que es donde estoy actualmente, que es la primera startup de sostenibilidad tipo unicornio, que está creciendo rápidamente de forma escalable. Hace 15 años fue fundada en Francia y ahora está haciendo un modelo de expansión en más de 140 países para desarrollar modelos de cadenas de suministro más sostenibles. Luego les voy a contar un poquito ahí más en detalle qué hago hoy, pero básicamente lidero la estrategia de go-to-market para que EcoVadis llegue a Iberia, a España y Portugal,
y encontremos las empresas que quieren liderar un cambio y transformación de sus cadenas de suministro. Entonces, bueno, así es como un poco el viaje, resumiendo mi experiencia. Solamente unos hitos, digamos, para que los asistentes sigan, digamos, la trayectoria. Primero es una trayectoria que incluye muchas dimensiones y si ustedes ven, digamos, estamos hablando de Ana María, tú te graduaste en el 2015, estamos hablando de un periodo relativamente corto en la que se han hecho muchas cosas. Por ejemplo, miren ustedes lo primero que nos dice Ana María. Ese encuentro que tuvo en Barcelona con distintos rosaristas es el sentido de comunidad. El sentido de comunidad rosarista está siempre presente en nuestros egresados. Ana María nos habla de un viaje a Rusia, la manera como Ana María descifra un país complejo, ¿no? Es un país que obviamente hoy se ve de manera muy particular después de la invasión a Ucrania, pero en el momento en el que Ana María hace el viaje, pues es un país que tiene toda una riqueza cultural. Ana María ha sido líder de desarrollo de negocios. Ana María ha sido emprendedora social, ha trabajado en modelos de desarrollo sostenible, ha trabajado en cooperación internacional, hizo su maestría en sostenibilidad. También es muy importante pensar la manera como el programa de relaciones internacionales constituye una plataforma no solamente para un campo profesional, sino también para saltar a una maestría, ¿no? Digamos, nuestro programa de relaciones internacionales tiene mucha capacidad para dialogar con otras disciplinas. Y el trabajo con ECOWAS, ¿no? Entonces, ustedes ven, digamos, señalando todos esos hitos, se dan cuenta de todos los roles que ha desempeñado Ana María en este tiempo que a mí me parece relativamente corto. Bueno, ahora le hago la misma pregunta a Santiago. ¿Cómo ves tú la manera en la que el programa de relaciones internacionales te ha servido para cumplir tus metas profesionales? Yo siempre le digo a los estudiantes, un programa no solamente es para lo profesional, es para la vida, ¿no? Ana María nos decía, recuerda con mucho cariño la clase de estilos argumentativos, que todo el tiempo está utilizando estilos argumentativos para atraer recursos. ¿Cómo fue eso en tu caso, Santiago? Sí, gracias, Ferman, y buenas tardes a todos. Sí, gracias. Para mí la universidad sí representó un gran aprendizaje y me inculcó no solo valores, sino que herramientas para desarrollarme profesionalmente. Un poco retomando rápido lo que dijo Diana, yo trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo en la oficina de alianzas estratégicas, que trabajamos muy de cerca con la alta administración del banco, con la oficina del presidente y nos encargamos de negociar acuerdos institucionales e instrumentos de movilización de recursos para apalancar más los recursos para los proyectos del banco. Y yo me encargo puntualmente en los temas de cambio climático y biodiversidad y manejo cuentas de sector público como Alemania, Francia, Suecia, Canadá, así como cuentas del sector privado como Amazon, Millicom y otras. Entonces, un poco eso para darles el contexto de que una carrera como Relaciones Internacionales le permite a uno generar unas habilidades para relacionarse en distintos ámbitos, no solo, digamos, culturales, ya que el banco, por más de que sea una institución que solo trabaja en América Latina, tenemos 48 países, así que yo tengo colegas con los que me relaciono de todas partes, de Corea, China, Alemania, Suiza, y esa experiencia y ese primer conocimiento que le da a uno la Universidad del Rosario sobre estas diferencias culturales, de cómo relacionarse desde la parte histórica, desde la parte cultural, ha sido fundamental para uno tener esas habilidades de relacionarse bien y no cometer errores. En la preparación de esto le comentaba a Germán que inclusive ese conocimiento en un contexto internacional, yo llevo aquí en Washington desde el 2012, me ha permitido hasta ganarme carreras gratis en taxis porque me siento a contarle sobre la historia de Etiopía a un conductor de taxi que es de Etiopía y me dice, ¿usted cómo sabe la historia de Etiopía? De dónde saca eso. Y entonces son herramientas que, aunque uno no crea, crean comunidad, crean valores y uno al final se siente muy agradecido porque todo eso
parte, digamos, de un esfuerzo de la universidad por inculcar todos estos valores, por pensar en un programa con una dimensión multicultural, eh, que en verdad si hay algo que tomar de la universidad es eso. Y también, digamos, en el día a día en mi trabajo, las distintas clases que uno toma, digamos, desde negociación internacional, instituciones internacionales, le permite a uno desarrollarse en dinámicas súper interesantes, desde negociación de acuerdos con otras multilaterales o bilaterales, en donde uno está en un día sentado con un viceministro de Relaciones Exteriores de Suiza para hablar sobre una garantía para el Amazonas, y al otro día uno está sentado con un vicepresidente de Amazon para asuntos corporativos porque están interesados en inteligencia artificial para temas de salud, ¿no? Entonces, eso es el programa de Relaciones Internacionales. Es una primera abrebocas para tener un conocimiento general sobre la cultura, sobre la vida, sobre las instituciones, y que para mí ha sido fundamental en lo profesional y en el plano personal también. O sea, yo luego de unos años aquí en el BID tuve la oportunidad de irme a estudiar a Canadá, a McGill, a una de las mejores universidades de Canadá, hacer un MBA que para muchos es, bueno, que tiene que ver relaciones internacionales con MBA, y a mí como las relaciones internacionales me sirve para hacer un MBA, y tiene mucho que ver porque, again, vuelven los temas los temas culturales, los temas de conocimiento de aspectos económicos, aspectos de instituciones que son muy aplicables. Y, digamos, lo más grato, por ejemplo, fue cuando me acerqué a la Universidad de McGill a presentarme y decir, y me preguntan en la entrevista, ¿usted dónde estudió? Y yo digo, la Universidad del Rosario. Ya eso es un checklist para ellos, ya es un filtro donde, ok, no tengo que indagar más porque es una persona que viene con una educación, que viene con un bagaje, y que yo me siento cómodo en recomendar para un MBA súper competitivo en una de las mejores universidades de la región, ¿no? Entonces, saber que uno tiene la marca del Rosario atrás y que uno tiene todos estos años de historia y de formación, le abren a uno sin duda muchas puertas. Y yo, digamos que para cerrar, y obviamente cuando se abra espacio para preguntas, si tienen preguntas puntuales sobre mi trabajo, otro tema que quisiera resaltar sobre la universidad es que eh, la... se me fue la paloma. Si quieres, Fermán, paro acá porque se me fue lo que iba a mencionar, y si me acuerdo lo vuelvo a mencionar, pero solo para cerrar, yo creo que la universidad les va a brindar, quienes decidan tomar la decisión de irse por la Universidad del Rosario, les va a dar un bagaje, les va a dar un sello de confianza para poderse desarrollar en ámbitos internacionales y tener un desarrollo profesional muy bueno. Así que con esto paso de nuevo a ti, Ferman, y encantado de recibir preguntas de aquí de los asistentes. Solamente para precisar algunos aspectos, Diana nos comentaba cuál es el perfil ocupacional de los internacionalistas. Nos mencionaba varios sectores, el sector público, el sector privado. Y miren ustedes el perfil de Santiago. Santiago en su día a día tiene que lidiar con actores públicos, con actores privados, y tiene que conocer las lógicas de cada uno de esos actores. También nos dice Santiago, es muy importante el conocimiento histórico y cultural de cada sociedad. Digamos, hay una tendencia a reconocer que en la negociación internacional hay una variable histórica y cultural indiscutible, ¿sí? Y cuando uno se enfrenta a lidiar con personas de otras naciones, incluso en América Latina, uno puede encontrar choques culturales. Ni qué decir cuando uno está viajando por todo el mundo. ¿Sí? La manera como se entiende el Estado, la sociedad, el rol de la mujer, los derechos humanos, es algo que verdaderamente cambia de una sociedad a la otra. Y cuando nosotros estamos hablando de un trabajo como el que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, pues nos damos cuenta que ahí se debe saber mover en varios, digamos, en las lógicas de varios países y en varios sectores. Nosotros, ahora que Santiago hablaba de negociación internacional, que es lo que él hace el día a día,
Nosotros hemos invertido mucho en nuestras clases de negociación internacional. Estamos desarrollando laboratorios, estamos desarrollando laboratorios que simulan procesos de negociación. Y también nos señalaba Santiago el curso de instituciones internacionales. Ustedes, cuando entran a un programa de relaciones internacionales como el nuestro, ustedes reciben una formación histórica, geográfica, una formación normativo, institucional, económica y todo ese conjunto de formaciones, bueno, metodológica y todo ese conjunto de formaciones y diálogo de saberes es lo que le permitió a Santiago tener ese diálogo con distintos actores de manera simultánea. Entonces, simplemente quería señalar esos puntos que me parecen bien importantes y la maestría que hizo Santiago en McGill. ¿Sí? A propósito de la manera como yo les decía, el programa de Relaciones Internacionales puede constituir una plataforma no solamente para el involucramiento en distintos sectores laborales, sino también un proyecto profesional académico, saltar relaciones internacionales a un MBA. He visto distintos perfiles, ¿no? Por ejemplo, el perfil de Ana María en sostenibilidad. Algunos se van por cooperación internacional, otros hacen una maestría en Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado. Yo soy egresado también del programa de Ciencia Política y Gobierno e hice mi doctorado también al otro lado, en el lado anglófono. Santiago lo hizo del lado francés, y uno se da cuenta, digamos, la manera en la que el programa le permite a uno transitar también a otros campos. Bueno, tenemos conectado a Jason. Jason es el representante del Departamento de Mercadeo de la universidad, y él nos va a entregar un mensaje sobre todo a propósito de cómo funcionan las admisiones en la universidad. Entonces, Jason, te doy la palabra. Muchas gracias, profesor Federman. Bueno, para todos un cordial saludo desde la Dirección de Marketing. Mi intervención va a ser muy corta, pero quiero poner a su disposición para todos los aspirantes que estén buscando orientación de cómo hacer parte del programa de Relaciones Internacionales, diferentes canales, tanto virtuales como presenciales. En el chat les compartiré diferentes links donde les permitirá pues conocer más del programa. También los invitamos a participar y registrarse en nuestras one-to-one, que es un espacio muy enriquecedor y es un contacto que tenemos con nuestros estudiantes propios del programa de Relaciones Internacionales para que a través de ellos podamos contarles pues la experiencia que ustedes pueden llegar a vivir. Asimismo, también les vamos a compartir un link con nuestra ejecutiva de pregrado. Básicamente aquí es que es una asesoría personalizada para poder atender todas las inquietudes que ustedes puedan tener, tanto del programa como de financiación, becas y el mismo proceso de admisión. También los invitamos para que a través de esos links ustedes nos puedan pues manifestar su intención de ser contactados y que puedan asistir o de manera presencial o de manera virtual para que puedan, digamos que, seguir conectando con ese gran propósito de definir su futuro profesional. Entonces en el chat voy a dejar la información, estaré muy atento también de cualquier inquietud que ustedes puedan llegar a tener. Entonces básicamente es eso, profe, muchas gracias por el espacio. No, a ti, Jason, y por tu disposición. Bueno, para los que nos están escuchando en este momento, también es muy importante que ustedes tengan la oportunidad de interactuar con nuestros egresados. Así que para aquellos que quieran hacer preguntas a los egresados, pues esta es una oportunidad de oro. Yo les he dicho, eh, esto es un ejercicio de orientación profesional. Es muy importante que ustedes valoren, digamos, su perfil, si su perfil es compatible con el programa de relaciones internacionales, si es compatible por lo que nosotros estamos impartiendo aquí en términos de conocimientos, habilidades, principios orientadores. Ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a Ana María y a Santiago. Ustedes allí ya se dan cuenta, digamos, del tipo de egresados, que ellos son muy, muy buenos representantes, y es justamente lo que nosotros esperamos de nuestros egresados. Y como yo les decía, hay muchos criterios para valorar un programa. Los profesores, el tipo de investigación, la malla curricular. Es muy importante que comparen mallas curriculares, que sean. Yo invito siempre a quienes van a estudiar relaciones internacionales que comparen. Nosotros hemos hecho análisis de tendencias en el ámbito nacional, regional, internacional, y estamos, digamos, a la vanguardia de todas estas tendencias, obviamente sin perder nuestra identidad. Y
criterio que siempre me parece fundamental es hablar con los egresados. Así que esta es una oportunidad de oro para que ustedes pregunten. Si para todos aquellos que tengan preguntas, las pueden poner en el chat o no sé si tenemos la opción de la habilitación del micrófono también. Andrea, ¿nos ayudas a confirmar? Si alguien quiere hacer una pregunta, nos señale por favor con la manito o la pueden escribir por el chat. Pero queremos habilitar, saber si está habilitada la función de tomar el micrófono. Sí, sin problema, pueden activar su micrófono. Igual por el chat también no hay ningún inconveniente, pueden escribir por el chat y estamos súper pendientes. Bueno, tenemos una pregunta, un comentario, pregunta-comentario de Erlinda Cruz. Si me permites, Erlinda, lo voy a leer porque nos dices que tienes problemas con el micrófono. Soy recién egresada de Relaciones Internacionales y he estado involucrada en temas de emprendimiento. Uy, perdón, se me saltó acá. En temas de emprendimiento, desarrollo de políticas públicas y gestión de proyectos, y aún así me siento desorientada por cuál camino puedo empezar mi trayectoria profesional. Yo creo que esta pregunta es para Ana María. Sí, obviamente Santiago también nos la puede ayudar a abordar. ¿Tú qué le dirías, le dirías a Linda? Vale, bueno, me gustaría tener un poquito más de contexto en qué ámbitos has estado, pero un poco desde mi experiencia y algo que he conversado con otros compañeros que estudiaron conmigo, amigos de la carrera. Decíamos que pueden haber muchos ámbitos en los que uno se puede especializar o enfocar, pero siempre va a depender de una vocación que haya interna en relación qué es lo que te mueve y qué es lo que te apasiona. Para mí, creo que el Rosario incide bastante también en el tema de la conciencia social y el humanismo, de cómo generar un impacto y hacia dónde podemos ser servicio para la comunidad y para el mundo. Para mí, desde un primer momento, fue entender que yo quería hacer algo más por las comunidades vulnerables o por las comunidades que estaban siendo afectadas por sistemas de poder, y que yo quería significar un cambio. Y para mí ese fue mi movilizador, como que, claro, desde el principio uno no se plantea como, bueno, primero voy a hacer esta ruta, luego voy a coger emprendimiento, luego voy a ir por cooperación, como que no hay un mapa claro, pero sí hay una vocación clara y una pasión clara. Yo te haría la pregunta, te invitaría a que te preguntaras qué es eso que te mueve, que te apasiona y lucha por eso y persigue recursos, canales, comunidades que estén orientadas a eso. Para mí, digamos, el emprendimiento social, conocí Impact Hub y eso me empezó a llevar como en un camino de qué era el emprendimiento social, qué eran los modelos de Muhammad Yunus, cómo desarrollar modelos sostenibles, y en ese camino me empecé a apasionar y a guiar, pero no, mi camino no era claro desde el principio, me dejé llevar más por esa pasión. Y ahí recalco que en definitiva creo que es algo que tenemos mucho en común los rosaristas, que queremos hacer algo más. Y ahí yo me preguntaría, con las dinámicas que vienen en el sistema del cambio climático, Santiago casualmente también está orientado al tema de sostenibilidad, porque es una realidad. Yo creo que es un tema interesante a discutir también con la universidad, que seguramente las teorías de relaciones, los sistemas ahora se están adelantando a qué va a pasar en tiempos de crisis medioambiental, qué va a pasar cuando no tengamos recursos suficientes para alimentarnos, cómo vamos a hacer con los problemas de agua que vamos a tener. Entonces, en esas dinámicas, yo desde mi pasión compartiría que el tema medioambiental va a ser una prioridad, y el que está en el tema medioambiental en este momento en relaciones internacionales, en sistemas internacionales, tiene un camino muy grande por recorrer y necesitamos mucha ayuda. Yo creo que Santiago también lo ha visto, en que necesitamos manos para poder adelantarnos a la crisis que se nos viene
en los cambios que vamos a tener en los diferentes países. Sin duda, los países en vía de desarrollo con muchísimas más problemáticas que enfrentar. Y ahí es donde yo diría, si te apasiona el tema de medio ambiente, ahí hay mucho por hacer, pero busca esa pasión, diría yo. Sí, yo de acuerdo y solo para complementar, yo creo que, a ver, y ya me acordé lo que iba a decir en ese momento, a ver, uno en la universidad, uno tiene mm, algo que le gusta, ¿no? O sea, yo en la universidad decía, me gusta temas de seguridad en el Cuerno de África. Y ahora estoy trabajando en temas de cambio climático para América Latina en el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, que partir del hecho que la vida profesional también le va a uno guiando hacia dónde tiene que ir y encontrar nuevas pasiones. Entonces hay que, en cierta medida, uno tener mente abierta. A tu pregunta, Linda, concreta, yo creo que puedes encararlo de dos formas. Es o qué tipo de organización me gustaría, ¿sí? Y empezar a decir, mira, me gustaría más irme por el lado de organizaciones internacionales, entonces empezar a buscar las organizaciones internacionales, qué hacen, qué pueden hacer, qué oportunidades hay, o si te gusta encararlo más por el lado de temática, ¿no? O sea, me gustan los temas de cambio climático, entonces ver en temas de cambio climático qué hacen las empresas, qué hacen ONGs, qué hacen organizaciones internacionales, como para que tú te vayas dando una idea de qué es lo que te mueve más, ¿no? Si la organización como tal o el tema, ¿no? Pero encararlo siempre con una mente abierta, porque uno cree que le gusta algo hasta que uno empieza a trabajar en otra cosa y se da cuenta que hay muchas oportunidades para crecer y créeme que con la formación que tienes del Rosario vas a tener las habilidades para, digamos, afrontar nuevos retos y hacerlo bien. Así que mi recomendación es esa, es trata de ir buscando si es más por el lado de tipos de organizaciones o temáticas e ir buscando qué se va acomodando a ti, qué tipos de empleos, oportunidades de empleo hay, quiénes están trabajando ahí. Busca si hay alumni, exalumnos del Rosario, porque es muy fácil entrar a través de la red de exalumnos. Si tú encuentras a alguien en LinkedIn que está trabajando en una organización que te gusta, en un tema que te gusta, y ves que es egresado del Rosario, es la mejor forma de entrar. Mira, soy Erlinda Cruz, estudié en el Rosario, veo que tú también eres del Rosario, me gustaría hablar contigo de tu experiencia. Y para eso es la red de alumni y para eso es súper fundamental que la universidad haga este tipo de encuentros, porque uno se da cuenta dónde están los exalumnos y poder acercárseles para abrir puertas es lo más importante y eso es lo que yo he aprendido en el mundo internacional cuando uno está por fuera, el network y hacer uso de esas redes es clave para poder encontrar esas oportunidades laborales, porque el tema de enviar la CV, la hoja de vida para que te respondan es cada vez más difícil, ¿no? Entonces un poco sería mi recomendación para la situación en la que te encuentras. Perfecto, muy bien, Ana María y Santiago. Te hace una pregunta, Hugo, Camilo, específicamente para ti. Te pregunta desde tu trayectoria profesional, Santiago, ¿cómo fue su experiencia trabajando con profesionales de otras disciplinas, economistas, administradores? ¿Qué puede aportar un internacionalista que sea diferencial? Sí, y eso creo que aplica, bueno, en el vida aplica mucho porque hay, digamos, desde conocimientos muy técnicos, ¿no? O sea, en el vida hacen proyectos de agua y saneamiento donde hay ingenieros civiles que planean obras de ingeniería civil para represas, ¿no? Entonces, uno tiene que trabajar con ellos. Y yo creo que el diferencial, sobre todo en el área en que yo me muevo, que es la negociación internacional, es un poco tener esta mente abierta, lo que le da el Rosario a uno es bases, ¿no? De distinta índole, ¿no? Temas de administración, en temas de economía, en temas de cultura, en temas de política. Esas bases y esas habilidades le permiten a uno sentarse con el ingeniero con el ingeniero civil que tiene una necesidad de, oiga, necesito $1 millón para este proyecto y poder traducirle a él, mire, los donantes le interesa esto, pero es súper importante el tema de género y diversidad. Y poder traducir, ¿no? Ese conocimiento técnico al donante y viceversa. Eso como internacionalista es lo que me ha permitido a mí desarrollarme en el trabajo que hago, porque tiene que ver mucho que ver con la traducción, ¿no? Porque cada profesión y sobre todo estas que son súper especializadas, ¿no? Como ingenierías, como derecho, como otras, necesita uno
traducirlo para que otras audiencias lo puedan entender. Y yo creo que como internacionalista, por el approach que tiene la universidad de ser multidisciplinaria, le permite a uno, digamos, hacer esa traducción y esa comunicación entre profesiones que a veces, como uno bien sabe, se quedan en silos, ¿no? Entonces uno le permite romper esos hilos y generar sinergias para poder hacer el trabajo que uno tiene que hacer en el día a día. Entonces yo creo que eso me ha aportado, me ayuda mucho como internacionalista y creo que es uno, digamos, de los ejemplos que me viene a la cabeza para responder a tu pregunta. No sé si la respondí bien, pero si no, podemos hablar también en bilateral y seguir respondiéndote en caso que lo necesites. No, está bien, muchas gracias. Yo hago unos comentarios también, digamos, me permito también contestar como coordinador y también soy egresado, ¿no? Yo también hago parte del grupo acá de los egresados. A la primera pregunta, nos hablan de tres sectores, ¿sí? Nos estabas hablando, Erlinda, de tres sectores: emprendimiento, desarrollo de políticas públicas y gestión de proyectos. Son tres sectores que son naturales para los internacionalistas, pero son tres sectores diferentes y yo creo que Ana María te ha dicho, hay que hacer una lectura de uno mismo, de lo que a uno le mueve, de lo que a uno le apasiona e ir identificando las reglas que operan, que moldean cada uno de sus sectores, ¿sí? Por ejemplo, una de esas reglas es el tipo de formación que viene después del pregrado. Digamos, cuando uno está hablando de gestión de proyectos, eh, uno debe familiarizarse con la formulación de proyectos y adentrarse en las metodologías. Cuando uno trata de hacer trabajos de cooperación internacional, por ejemplo, se necesitan unos tipos de metodologías y las organizaciones internacionales, por ejemplo, aprueban unos proyectos si y solo si uno es capaz de entender, descifrar y aplicar esas metodologías. Lo mismo con políticas públicas. Nosotros en el programa de Relaciones Internacionales tenemos cursos de políticas públicas, tenemos un énfasis que les permite a ustedes diseñar políticas públicas, pero eso es una formación que se adquiere a nivel de pregrado y es importante seguir formándose. Digamos, el pregrado siempre, en un mundo tan competitivo, siempre va a ser una plataforma inicial para otro tipo de opciones profesionales y académicas. Y en cada uno de esos nichos que has mencionado, hay unos tipos de formación y hay unos tipos de especialidad, ¿no? Cada campo, cada nicho profesional tiene unas reglas y digamos esa es mi perspectiva, ser exitoso en cada uno de esos nichos implica comprender muy bien esas reglas. Por ejemplo, Ana María, cuando nos habla del emprendimiento, ella nos dice, nos estamos dando cuenta que los organismos dependen cada vez más de la filantropía, por ejemplo, y ahí hay un nicho bien importante en materia de emprendimiento social, ¿no? Y entonces, ¿cómo uno se acerca a ese sector y uno cómo logra interpretar ese lenguaje? Y entonces Ana María dice, bueno, y además de eso me voy a formar, voy a hacer una maestría en sostenibilidad, y entonces se va identificando un nicho que es cambio climático, que algunos hablan hoy ya es de crisis climática, ¿sí? En el sentido en que no solamente es que esté cambiando el clima, sino que eso está generando una crisis sin precedentes en el mundo que afecta a todos los componentes de las relaciones internacionales. Entonces esa habilidad, ¿no? Para identificar esos nichos y cómo operan esos nichos y cómo yo puedo ser competitivo en ese nicho y cómo puedo yo ir organizando mi hoja de vida. ¿Tenemos más preguntas? No No, por sé, Ana ahora no. María, no sé, Ana María, si tú quisieras también contestar la pregunta que ha hecho Hugo Camilo, a propósito porque esa es una pregunta bien interesante. Y sobre todo cuando uno empieza a trabajar en equipos, lo que los dos egresados han tenido la oportunidad de hacer, y cuando se enfrentan a dialogar con otras profesiones, yo les digo, hay profesiones que hablan mejor con otras, pero hay profesiones que no hablan tan bien con otras, porque hay profesiones muy especializadas. Nosotros
tenemos la habilidad, y sobre todo utilizo un término que usó Santiago, capacidad para traducir, ¿no? Capacidad para traducir lenguajes. No sé, Ana María, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese diálogo con otros profesionales? Sí, bueno, trabajando de hecho en el exterior y teniendo la dinámica de multidisciplinar más trabajar con diferentes culturas, es un tema que evidentemente necesita un tipo de habilidades diferenciales a nivel de competencias duras y blandas. Yo podría decir que desde las relaciones, desde el tema técnico, sin duda el hecho de entender cuáles son las dinámicas culturales y un poco tener el bagaje de cómo se comporta determinada cultura o entender la dinámica pues, profesional que tiene la persona con la que me conecto para saber de qué manera yo podría traducir pues, lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, desde EcoVadis, digamos, pues trabajo en un equipo francés, los líderes son franceses, mi equipo la mayoría son italianos, porque trabajo con el mercado italiano, estamos en el equipo de Europa del Sur y trabajo para el mercado español y portugués. Y al darme cuenta, después de que yo tuve un trabajo de negociación internacional y cooperación internacional en Latinoamérica, cuando llego a Europa me encuentro con nuevas dinámicas. Y en esas dinámicas era adaptarme primero al nivel, la cultura que tiene de negociación del español es muy diferente a la colombiana, totalmente pragmático, directo al punto, poco tiempo para conversar sobre temas externos que no sean lo profesional. Entonces, yo creo que ese entendimiento de relaciones internacionales, del internacionalista, es muy diferenciado, quizás así lo hace una dinámica de un economista, de un politólogo, de poder adaptarse tan fácilmente al ambiente en el que está multicultural. Y adicionaría que en términos de agregar valor, en términos técnicos, para mí ha sido una diferenciación más en torno a cómo ser ese mediador y ese conector para un propósito particular. Para mí ha sido la movilización de recursos, de igual forma, de cómo entender cuáles son las dinámicas privadas para que este recurso que yo necesito canalizar, pues entienda cuál es su realidad a nivel político, a nivel social, a nivel económico, y que entiendo los lenguajes de todos y en ese sistema pues pueda adaptar mi justificación, que era donde hablaba de los estilos argumentativos que para mí son la base. Identifico cuando, bueno, este argumento que me están dando es una falacia o este argumento lo puedo sustentar más por el ejemplo, por una referencia, y eso es algo que me da una dinámica muy holística de lo que está sucediendo. Yo creo que eso lo he vivido en varios escenarios de mi experiencia profesional y bueno, es una habilidad que se desarrolla sin duda desde la carrera. A mí me parece muy interesante esta pregunta sobre cómo dialogamos, pero Ana María nos la ha orientado a una dimensión muy importante, que es la dimensión multicultural. Una dimensión también es interdisciplinaria, en el sentido llega un momento en el que uno tiene que hablar con un ingeniero, con un economista, con un administrador, un abogado. Nosotros, siempre digo, es una gran ventaja y nosotros tenemos formación que nos permite dialogar con el economista. Tenemos cursos de economía, tenemos cursos que nos acercan, por ejemplo, a las teorías organizacionales, vamos para dialogar con los administradores. Tenemos cursos en derecho, tenemos cursos en metodología, en el sentido en que, pues, cuando uno está tratando de armar un proyecto, pues a veces se necesitan habilidades, metodologías cualitativas o metodologías cuantitativas y podemos dialogar con otros campos y con otros profesionales. Yo tengo, por ejemplo, los estudiantes de otras facultades vienen, toman nuestras clases y se sienten muy a gusto, se sienten bien recibidos. De hecho, hoy me lo comentaron estudiantes que tengo de jurisprudencia o derecho y de economía que dicen, no, es que los internacionalistas se esfuerzan por traducir un lenguaje que es disciplinar
y es un lenguaje que podemos traducirlo de manera sencilla para dialogar con los economistas y los abogados. Hay disciplinas que no necesariamente hacen eso y eso afecta a nuestro diálogo con otras profesiones, me parece a mí. Esa actitud natural a dialogar con otros profesionales. Bueno, no sé si tienen más preguntas, comentarios. A mí me gustaría hacer una pregunta muy puntual de cierre, Federman, a Santiago y Ana María, y es, hemos hablado de el ejercicio profesional. Me gustaría escuchar un poco de ese tiempo de estudio, de esos años que estuvieron en la Universidad del Rosario. ¿Qué es lo que más recuerdan de ese tiempo como universitarios? Sí, bueno, arranco yo si quieres, Ana María. Bueno, hay muchas cosas. Yo creo uno, digamos, para mí, pero depende mucho de los valores que uno tiene, pero para mí la gente, no solo, digamos, los amigos que uno con los que uno comparte y que aún comparte después de tanto tiempo, ver en dónde terminan, porque eso también es la red que uno tiene. Entonces, los amigos, pero también los profesores, ¿no? Que le han enseñado a uno y que con tanto esmero le han inculcado habilidades, conocimiento. Eso también, yo creo que la Universidad del Rosario, en cuanto a la parte docente, es única y yo creo que no es porque yo sea egresado, pero uno, los profesores con los que uno compartió es una experiencia única y hay que aprovecharla al máximo. Y también un poco lo que decía Ana María, ¿no? Hay clases que uno recuerda y se le quedan en la memoria para siempre, para aplicarlo en lo que uno hace. Y muchas no tienen que ver con temas muy técnicos o muy específicos, sino aquellas que le generan habilidades, ¿no? Como estilos argumentativos, es la forma en que uno se expresa, en la forma como uno escribe, ¿no? En temas de instituciones internacionales donde uno termina trabajando y comprendiendo cómo funciona, ¿no? Entonces, yo creo que me quedo con eso, ¿no? Con la gente, con los profesores y con las habilidades que uno desarrolló no tanto técnicamente y lo que me aprendí de memoria, sino las habilidades que uno no sabe describirlas bien, pero uno sabe lo que son, ¿no? Entonces, con esto, digamos, es con lo que me quedo y te paso a ti la palabra, Ana María. Gracias, Santiago. Sí, pues yo de los recuerdos que tengo en la universidad y que tenía aquí también que quería compartir, el tema de los artículos de opinión, que no sé si todavía lo hacen, que mes a mes teníamos que escribir unos artículos. Para mí, en el principio era, bueno, otra vez hay que escribir otro artículo, había un tiempo en el que uno se preparaba, ¿no? Y tenía que, sin tiempo o sea, en ese momento tenías que escribir un artículo de opinión en una hora o algo así, en una hora y media. Yo decía, otra vez hablar sobre otro tema. Y cuando yo pienso las habilidades de escritura y de poder condensar rápidamente una información sobre un tema, fue gracias a esos artículos. Como que recuerdo yo estar en el claustro yendo a los computadores y bueno, ya es el momento de escribir el artículo. Recuerdo mucho que me ayudó bastante en términos de ser mucho más concreta y aprender a escribir y utilizar todo lo que estábamos viendo en implementarlo en el artículo de opinión, lo recuerdo mucho. Los momentos en el claustro, sin duda, con mis compañeros, de poder disfrutar de la comida, del almuerzo alrededor del claustro. Para mí, pues el centro, haber estudiado en el centro de Bogotá, en el epicentro de tantas cosas que están sucediendo a nivel político, social, encontrarme en una universidad tan antigua y con tanta experiencia y tan buena reputación en Colombia, me sentía muy orgullosa de llegar al claustro. Y el último, pues recuerdo así como que me llena mucho, fue en la graduación también, de escuchar qué significa ser un rosarista y cuál es el legado del rosarista. Y me llevó muy en el corazón de cómo ser agentes de cambio y tener una vocación humanista en lo que hacemos día a día.
y ver que era parte pues de definitivamente recibir ese diploma, pero también como la responsabilidad de cuál va a ser tu rol en la sociedad. Y me llevo muy marcado siempre la connotación de ética, de valores que veo que todavía tienen la clase de ética, que es fundamental, nos diferencia, lo he conversado también con algunos otros amigos de otras universidades, que para nosotros es cómo hacemos la forma correcta, el plagio no es permitido, cómo somos muy transparentes y coherentes en lo que hacemos. Yo creo que eso en los valores es fundamental, y que no es tan fácil de desarrollar, ¿no? Que los valores son fundamentales y me lo llevo de mi universidad de igual forma. Bueno, muy gracias a todos. Hemos hecho esto con mucho entusiasmo. Espero que nuestra audiencia también se haya entusiasmado. Para mí ha sido un placer hablar con Ana María y con Santiago. Me siento muy orgulloso de ustedes. Hago parte del grupo de los egresados, pero también me siento muy orgulloso como profesor saber que a nuestros egresados les está yendo tan bien. Muchas gracias a nuestra directora de desarrollo, Diana Gómez, y a todo el equipo que nos está apoyando en este momento. Muchas gracias. Y bueno, nos veremos hasta una próxima oportunidad. Vamos a estar haciendo más ciclos, más encuentros, más conversatorios, y obviamente de manera oportuna se los haremos saber para que ustedes tengan más elementos de juicio sobre estudiar la carrera. Muchas gracias. Muchas gracias, Ferman. Gracias Gracias a a todos y todas. todos. Hasta luego. Que estén muy bien. Muchas Feliz gracias a tarde. todos y todas. Adiós.